Hay equipos que ganaron campeonatos con décadas de historia detrás, con presupuestos enormes, con fábricas llenas de ingenieros, con el apoyo de marcas que llevan en el deporte desde antes de que nacieran la mayoría de sus pilotos. Y luego está Braun GP, que ganó el campeonato del mundo de Fórmula 1 en su única temporada de existencia, con un equipo que semanas antes había estado al borde de desaparecer para siempre, con un presupuesto que era una fracción del de sus rivales y con un coche que técnicamente fue construido por otra empresa que ya ni siquiera estaba en el deporte. Es la historia más improbable que produjo la Fórmula 1 en la era moderna, y hoy la contamos completa. Para entender Braun GP hay que entender primero de dónde venía, porque el equipo no apareció de la nada, tenía una historia larga detrás, aunque con otros nombres. La estructura que en 2009 se llamó Braun GP había sido antes British American Racing, luego Honda Racing. Honda entró a la Fórmula 1 como constructora a principios de los 2000 con ambiciones enormes y recursos prácticamente ilimitados. El fabricante japonés no llegó como proveedor de motores, sino como equipo completo, con su propia fábrica, sus propios ingenieros, su propio chasis. Y durante años, a pesar de toda esa inversión, los resultados no llegaban. Victorias aisladas, temporadas irregulares y una brecha con los equipos de cabeza que el dinero no terminaba de cerrar. 2008 fue el punto de quiebre. Honda invirtió una cantidad enorme en el desarrollo del coche para ese año y el resultado fue uno de los peores coches de la parrilla. Jenson Button, que era el piloto titular junto a Ruberos Barrichello, terminó la temporada sin un solo podio. El equipo terminó en la parte baja de la tabla de constructores y Honda, que ya estaba mirando el contexto económico global, que en 2008 entró en una crisis que nadie había visto venir con esa magnitud, tomó la decisión en diciembre de ese año de retirarse de la Fórmula 1. La noticia cayó como una bomba. Cientos de empleados en la fábrica de Brackley veían sus puestos de trabajo en peligro. El equipo tenía hasta el final de 2008 para encontrar un comprador o cerraba. Y nadie, absolutamente nadie en el paddock, esperaba que eso tuviera un final feliz. Braun había dejado Ferrari en 2006, se había tomado un año sabático y luego había vuelto con Honda, pensando que tenía el proyecto y los recursos para construir algo grande. Cuando Honda anunció su retirada, Braun tenía dos opciones: buscar trabajo en otro equipo, que con su trayectoria habría sido sencillo, o intentar lo que parecía imposible. Eligió lo segundo. Junto a un grupo de inversores y con el apoyo de algunos miembros clave del equipo, Braun negoció la compra del equipo a Honda por 1 libra esterlina. 1 libra. Honda, que había invertido cientos de millones en el proyecto a lo largo de los años, transfirió la estructura entera prácticamente de regalo, porque lo que quería era una salida ordenada y que sus empleados tuvieran alguna posibilidad de conservar sus trabajos. A cambio, Braun se quedaba con la fábrica, con el personal, con el coche que Honda había desarrollado para 2009 y con la tarea de encontrar un motor que lo impulsara, porque Honda se iba y se llevaba sus unidades de potencia. El motor llegó de Mercedes, un acuerdo de último momento que le dio al nuevo Braun GP los motores del fabricante alemán para esa temporada. No eran los mismos que usaba el equipo de fábrica de McLaren Mercedes, que tenía prioridad sobre las especificaciones más avanzadas, pero eran motores competitivos y confiables. Con eso, con el coche que Honda había diseñado y con un presupuesto que era una sombra de lo que los equipos grandes manejaban, Braun GP llegó a los tests de pretemporada de 2009. Y ahí fue donde todo el mundo entendió que algo muy particular estaba pasando. El coche era llamativamente rápido, no un poco más rápido, significativamente más rápido que prácticamente todo lo que había en el paddock. Y la razón era técnica y legal al mismo tiempo, lo cual es la combinación perfecta en la Fórmula 1. El coche de Honda para 2009, que ahora era el Braun BGP 001, incorporaba un sistema aerodinámico en la parte trasera del coche llamado doble difusor. El difusor es el elemento que controla el flujo de aire que sale de la parte inferior del coche y que genera carga aerodinámica. La versión doble que Braun había desarrollado usaba una interpretación específica del reglamento técnico de 2009 para extraer significativamente más carga aerodinámica de esa zona que sus rivales habían logrado con diseños convencionales. La pregunta que todos los equipos se hicieron cuando vieron el coche era si eso era legal. Los equipos rivales protestaron ante los comisarios técnicos de la FIA. Argumentaron que el doble difusor violaba el espíritu del nuevo reglamento, aunque no su letra exacta. La FIA revisó el caso y determinó que el diseño era legal. Braun podía usarlo. El problema para los rivales era que para ese momento la temporada ya había empezado y construir un coche diferente a mitad de año es un proceso que lleva meses.
Algunos equipos intentaron desarrollar sus propias versiones del doble difusor, incluyendo Toyota y Williams, que también habían llegado a interpretaciones similares por sus propios caminos, pero ninguno tenía el nivel de sofisticación que Brown había desarrollado durante meses de trabajo cuidadoso mientras todavía era Honda. Button ganó 6 de las primeras 7 carreras, 6 de 7, en un coche que había sido construido por un equipo que meses antes no sabía si iba a existir, con un motor que no era de fábrica, con un presupuesto que obligaba a tomar decisiones que los equipos grandes nunca tenían que tomar. Barrichello también sumaba puntos consistentemente y el equipo lideraba el campeonato de constructores de manera holgada. A medida que avanzaba la temporada, la ventaja técnica del doble difusor fue reduciéndose. Los equipos grandes tenían los recursos para desarrollar sus propias versiones y el Red Bull de Newey, que tenía una aerodinámica extraordinaria en otras áreas, fue encontrando su ritmo y acortando distancias. Las últimas carreras del año fueron más disputadas y Button tuvo que defender una ventaja que en algunas rondas se veía amenazada. Pero la ventaja que habían acumulado en la primera mitad del año era suficiente. Button ganó el campeonato de pilotos, Brown GP ganó el campeonato de constructores. Un equipo que había sido comprado por una libra 4 meses antes del inicio de la temporada se convirtió en el campeón del mundo de la Fórmula 1. Lo que hace a esta historia tan extraordinaria no es solo el resultado, sino el contexto humano detrás. Los empleados de la fábrica de Brackley, que en diciembre de 2008 no sabían si tendrían trabajo en enero, llegaron al final de noviembre de 2009 como parte de un equipo campeón del mundo. Bron Verne, que podría haber elegido un camino mucho más cómodo, eligió apostar por algo que parecía imposible, y tuvo razón. Button, que había pasado 2008 sin podios en un equipo que era un desastre, ganó 6 carreras y el campeonato en 2009. La narrativa era tan buena que parecía inventada. Y luego, como en todas las mejores historias de la Fórmula 1, tuvo un final inesperado pero lógico en retrospectiva. Mercedes compró el equipo al final de 2009. Bron Verne continuó como director del equipo, ahora llamado Mercedes AMG Petronas. Button y Barrichello se fueron. El equipo pasó varios años sin ganar hasta que en 2014, con la llegada de los motores híbridos turbo donde Mercedes tenía una ventaja técnica enorme, empezó la era de dominación que todos conocen. 7 campeonatos de constructores consecutivos, Hamilton convertido en el piloto más laureado de la historia del deporte. Todo eso tiene un origen concreto. La fábrica de Brackley, que Honda compró y desarrolló, que Bron Verne rescató por una libra, que ganó el campeonato en 2009 de la manera más improbable posible, es la misma fábrica donde Mercedes construye sus coches hoy. La infraestructura, la cultura de trabajo, muchos de los ingenieros que construyeron el BGP 001 siguieron ahí durante los años del dominio de Mercedes. Brown GP existió por un año, ganó todo lo que se podía ganar y desapareció transformándose en algo más grande. En términos de duración y legado, es difícil encontrar algo comparable en la historia de este deporte. Un año, un coche, 2 campeonatos y una historia que cualquiera que la escucha por primera vez parece no poder creer que sea real, pero lo fue. Una libra esterlina y un doble difusor son suficientes para cambiar la historia de la Fórmula 1 si tenés el equipo correcto, el piloto correcto y la determinación de apostar cuando nadie más lo haría. Si te interesa seguir con este tipo de historias sobre los momentos que definieron la Fórmula 1, suscríbete al canal y el último video está en pantalla esperándote.